Hoy vamos a estudiar, hermanos, acerca de la parábola del hombre que quería edificar una torre. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, en donde encontramos nosotros una gran lección del Señor, una de las más contundentes, demandantes, calculando los gastos, aquellos que realmente quieran ser sus verdaderos discípulos. Y juntamente con esta parábola es necesario estudiar una que también Jesús señaló aquí, cortas las dos, Lucas capítulo 14 del 31 al 33, cuando nos hablaba acerca del rey que va a la guerra contra otro rey y que también podemos nosotros señalarla como una gran lección acerca de el costo de ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. En esta serie de las parábolas de Cristo, esta lección maravillosa es la lección número 16. Pero vamos a leer las dos parábolas. La parábola de la torre, dice Lucas 14 del 28 al 30. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Seguidamente Jesús también dice en Lucas 14 del 31 al 33, o que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estas dos parábolas nos señalan, antes que nada, que Jesucristo fue un gran líder. Jesucristo expresó claramente las condiciones que tienen que aceptar todos aquellos que pretendan seguirle. Jesús de Galilea era un líder de esa clase. Dice la escritura, antes de versículos anteriores a estas dos parábolas, dice que grandes multitudes le habían estado siguiendo. Grandes multitudes, un gran número de personas estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y esta gente, me imagino que emocionada con él, algunos pensaban que era el Mesías, que haría salir del país de Palestina a todos los romanos. Otros estaban fascinados por sus enseñanzas extrañas y quizás sus obras poderosas, sus milagros. Otros simplemente ahí en toda esa multitud eran curiosos y otros quizás como los fariseos o los maestros de la ley estaban también ahí simplemente para oírle y ver en qué cosa podían ellos acusarle. Pero a toda esa multitud atiborrada y que era bastante pintoresca y que había cualquier clase de oyente y de personas interesadas, a todas esas personas, nuestro Señor Jesucristo voltea, se dirige a ellos y les dice estas palabras de una manera contundente. Retrocediendo ahí en los versículos de las dos parábolas, dice en Lucas capítulo 14 del versículo del 26 al 27, estos versículos anteceden, vuelvo y repito, a estas dos parábolas y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Así que, hermanos, apiñarse tras Jesús no significaba ser discípulo de Cristo. Él, con su severo lenguaje, aclara la equivocación, que estar ahí presente, oírlo y estar interesados, eso no es sinónimo de ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero para explicar aún más lo que Jesús quería decir, entonces Jesús escogió dos ilustraciones, y la primera ilustración es la de un hombre que deseaba construir una torre. Pero hablemos un poquito acerca de la torre. La torre no es la que generalmente nosotros, la imagen que tenemos en mente cuando escuchamos esta parábola del hombre queriendo edificar una torre en una muralla o una torre como la Torre Eiffel allá en Francia. No, está hablando de una torre, hermanos, en una viña. La torre probablemente entonces que Jesús señala aquí en esta parábola es esta torre que se construía para guardar a todos aquellos que en la cosecha querían robarse los frutos. Mateo capítulo 21 en el versículo 33 dice ahí en el versículo: oíd otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Entonces la torre que Jesucristo habla en Lucas capítulo 14 del versículo 28 al 30 es la torre que se construía en una viña, para que lo tengamos presente. Bueno, entonces, antes de que un hombre construyera una torre, Jesús dice, no se sentaría a calcular exactamente lo que le costaría, los gastos. De otra manera, al empezar a edificarla, dice el Señor, y no poder acabarla, sería el hazmerreír de todos los que lo vieran. Bueno, Jesús, como carpintero, sin duda, había visto a muchos hombres que habían empezado a construir, pero que gastaron todos los fondos, se gastaron todo el dinero y no terminaron el trabajo. Bueno, la otra ilustración es la de un rey que pensaba ir a la guerra. Así de sencillo lo aclara el Señor. Y antes de meterse en el conflicto, calcula las probabilidades y los riesgos posibles. ¿Podría defenderse con 20,000, con sus 10,000? ¿Estarán sus propios soldados bien entrenados? ¿Podrá sacar ventaja de alguna manera mediante algún elemento sorpresa en la batalla? Si no pudiera ir a la guerra, entonces, dice el Señor, tendría que mandar una delegación a pedir la paz. Ahora, hermanos, miremos entonces algo bastante interesante que nos llama la atención en estos versículos que nosotros acabamos de leer acerca de negarse a sí mismo, de aborrecer, del que construye una torre y no calcula los gastos, y también del hombre que quiere ir a la guerra y debe primero también calcular los gastos. Bueno, vamos a mirar el odio que demanda Jesús. Recordemos las palabras que Jesús dijo al principio: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, Jesús termina concluyendo, no puede ser mi discípulo. Bueno, antes de mirar más de cerca estas dos parábolas, que son gemelas y que tienen la misma enseñanza, es necesario explorar y a fondo la clase de odio que demanda Jesús. Cuando dice en el versículo 26 de Lucas 14, si alguno viene a mí y no aborrece, ¿qué quiso decir Jesús con aborrecer al padre, a la madre, a los familiares? Bueno, una explicación fácil y casi universal es que Jesús
no quería que entendiéramos sus palabras literalmente, pues en realidad no quiso decir que nosotros debemos aborrecer o odiar a nuestros familiares, sino más bien amar menos. Pero esta interesante interpretación nosotros la podemos concluir teniendo un pasaje en paralelo. ¿Cuál sería? Mateo capítulo 10, versículo 37, que es el pasaje similar o paralelo a este de Lucas 14. Dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Pero esta interpretación, junto con otras interpretaciones que son semejantes acerca de sus fuertes declaraciones, porque esto es uno de los versículos más fuertes que Jesús haya dicho, corren el riesgo, hermanos, de ser desagudizados, desagudizar las enseñanzas y el mandamiento del Señor. Ahora, ¿qué quería decir Jesús cuando dijo que debemos aborrecer a nuestros padres, madres, hermanos, hermanas? En cuanto a esta paradoja de aborrecer a otros, debemos entonces considerar algunos puntos. Bueno, punto número 1, el corazón de las enseñanzas de Jesús hacía imposible que sus discípulos entendieran estas palabras en un sentido literal. Jesús no buscaba destruir las tiernas relaciones de amistad y de amor. Por ejemplo, Jesús dijo que en vez de odiar a nuestros enemigos, debemos amarlos. Mateo capítulo 5, del 43 al 48. También Jesús enseñó a honrar a los padres. Marcos capítulo 7, del 9 al 13, cuando los maestros de la ley decían que las ofrendas debían ser dadas a Dios en lugar de ayudar al padre y a la madre. Así ellos invalidaban el mandamiento del Señor. El mismo, el mismo también, cuando estaba allí crucificado, encomendó el cuidado de su madre a Juan. Esto significa que Jesús amaba a su madre. Juan capítulo 19, versículo 26 al 27 así lo enseña. Y así cumpliendo Jesucristo con el cuarto mandamiento de honrar padre y madre. También, hermanos, Jesús habló en contra del odio hacia el hermano. Y de la misma manera, hermanos, a los niños pequeños Jesús abrazó y los bendijo. Entonces, Jesús, cuando dice que debemos aborrecer a nuestros familiares, no está destruyendo las tiernas relaciones de amor y de amistad. Sus enseñanzas, entonces, y el contexto entero de su vida manifestaron claramente que los hombres debíamos amarnos los unos a los otros, y eso implica también a nuestra familia. Entonces, como segundo punto, hermanos, la palabra aborrecer no se debe interpretar como si significara que debemos amar a nuestros familiares y amigos con un amor disminuido. Vuelvo y se lo repito. La palabra aborrecer no se debe interpretar como si significara que debemos amar a nuestros familiares y amigos con un amor disminuido. ¿Por qué? Porque esto sería contrario al alma misma del cristianismo. A los esposos se les manda a amar a sus esposas. Efesios 5:25, que dice Pablo, como Cristo amó a la iglesia. Pablo ni Jesucristo están disminuyendo el amor hacia nuestros hijos, hacia nuestras esposas, hacia nuestras madres, hacia nuestros padres, hacia lo más querido que son nuestros familiares, hablándolo en este punto al respecto. Entonces, se espera que los cristianos cultiven el amor fraternal no fingido. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Entonces,
Hermanos, es verdad que podemos amar muy poco al Señor. Es una verdad. Podemos amar muy poco al Señor, pero no podemos amar a cualquier ser humano demasiado. Y nunca amaremos más al Señor por amar menos a nuestros amigos y a nuestros familiares. Así que, como tercer punto, las palabras y aún también su propia vida dan la clave del problema. Ese es el punto al que Jesús quiere que nosotros lleguemos y entendamos. Un discípulo debe aborrecer a sus familiares y amigos de la misma manera que se aborrece a sí mismo. Ahora yo podría preguntar, ¿en qué sentido debe aborrecerse a sí mismo o nos debemos aborrecernos a nosotros mismos? Bueno, tiene que aborrecer todo lo que esté en sí mismo que resulte bajo o vil, todo lo que sea egoísta o avaro, todo lo que lo aleje de Cristo y le robe de su propio ser los valores verdaderos. De la misma manera, tiene que aborrecer o debemos aborrecer a nuestros familiares y a nuestros amigos. En este sentido, y vuelvo y se lo leo para que me pueda entender, hermano querido, lo que le estoy tratando de decir. Tiene que aborrecer todo lo que esté en sí mismo que resulte bajo o vil, todo lo que sea egoísta o avaro, todo lo que le aleje de Cristo y le robe de su propio ser los valores verdaderos. Así que de la misma manera tiene que aborrecer a sus familiares y a sus amigos. Debe amarlos como se ama a sí mismo y tiene que aborrecerlos como se aborrece a sí mismo. Entonces me explico, hermanos, para ser un poco más claro. Lo que en ellos es puro y recto es de amar. O sea, lo que es puro en ellos, o sea, en mi familia, es digno de amar. Y lo que es inmundo o inmoderado en ellos es de odiar. Y si los amigos de uno llegan a interponerse entre uno y el Señor, si hay que escoger entre las afecciones naturales entonces y la devoción a Cristo. Entonces los discípulos verdaderos tienen que estar listos a tratar a sus amigos más queridos con amor, pero a la misma vez como a enemigos odiados y aborrecerlos como el Señor lo demanda. No sé si fui claro en este punto, pero bueno, pasemos entonces a lo que Jesús nos desafía. Vamos a mirar, hermanos, el desafío de Cristo. Si las condiciones estrictas de Jesús, que tienen que ver con el discipulado, son consideradas como impedimentos al entusiasmo superficial, también se las puede considerar como desafíos a aquellos cuya ambición es la de vivir una vida activa y vigorosa. Jesús era un hombre franco e intransigente. No hizo como muchos de los que reclutan soldados hoy en día, que esconden lo difícil y lo peligroso para que los hombres se puedan alistar en el servicio militar. No. Jesús no quería que alguien que le siguiera bajo ilusiones falsas. Los hombres, según Jesús, tendrían que enfrentarse con su deber o de lo contrario, no lo deberían seguir. De esta manera, Jesús enseñó que los hombres tienen que calcular los gastos si desean ser sus discípulos. Esta es la lección de las dos parábolas, la parábola del edificador imprudente y la del rey incauto. Un hombre sería tonto o necio al edificar una torre sin estimar los costos y un rey sería necio
al entrar en guerra sin tomar en cuenta los riesgos necesarios que conllevan una guerra. Entonces, un hombre que desea seguir a Cristo igualmente tiene que ver con anterioridad la lucha dura y la penosa labor que le espera y estar listo a hacer los sacrificios precisos, sea lo que fuere el costo. Antes de empezar entonces, hermanos, la vida cristiana, un hombre debe hacerse las siguientes preguntas. Primer pregunta: ¿estoy dispuesto a negarme a mí mismo? Al empezar un hombre el camino cristiano, se pone fin a sí mismo. Negarse así es la primera condición del discipulado. Y vuelvo y se lo repito. Al empezar un hombre el camino cristiano, se pone fin a sí mismo. Y negarse así es la primera condición del discipulado. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Al decir esto, Jesús no denotó una negación temporal de sí mismo, ni un sacrificio de ciertos placeres por una semana, por un mes, por 2 días, para apoyarlo en su causa. No, negarse así es el ya no vivir para agradarse a sí mismo. Siempre debe ser así. Entonces, el apóstol Pablo escribió que él había crucificado su carne, que él había sido crucificado con Cristo, pero no por el fin de semana, no por una semana, no por un mes o por varios años, por toda la vida. Dice ahí en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice estuve, no dice que estuvo un tiempo, no, dice estoy, tiempo presente, continuo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la carne, lo que vivo ahora, perdón, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, hermanos, Pablo se había matado a sí mismo, había clavado sus pasiones y sus deseos en la cruz. Esto es lo que le mandó hacer a los cristianos en Colosas. Colosenses capítulo 3 dice en el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y sigue también diciendo en la misma clase de pensamiento en el versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto es, hermanos, precisamente lo que todos los hombres que verdaderamente le buscan deben hacer: morir, no morir en parte, morir completamente. Y es un tratamiento amargo, pero es lo que nuestro Señor Jesucristo requiere. Bueno, hubo un personaje muy famoso que se llama Clive Staples Lewis, popularmente conocido como C.S. Lewis. Fue un apologista cristiano, medievalista y escritor británico, y reconocido por sus obras de ficción, especialmente por su saga Las Crónicas de Narnia. Pero este señor Lewis, escribiendo acerca de la demanda de Cristo en Lucas 14, dijo: la senda cristiana es distinta. Cristo dice: dame todo. No quiero tanto de tu tiempo, ni tanto de tu plata, ni tanto de tu trabajo. Te quiero a ti. No he venido a atormentar
tu ser natural, sino a matarlo. Ninguna medida de a medias vale. No quiero cortar una rama aquí, otra rama allá. No, quiero cortar todo el árbol. No quiero taladrar la muela, ni coronarla ni tratarla, sino extraerla. Entrega todo el ser natural, todos los deseos que consideras inocentes, como a los que consideras malvados. El equipo entero. Yo te daré otro ser. En realidad, te daré a mí mismo. Lo mío será tuyo. Hermanos, qué palabras tan poderosas para definir la demanda de nuestro Señor Jesucristo por parte de este señor Lewis. Negarse a sí mismo, es decir, no al ser de uno en todo momento y en toda forma, y decir sí a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, otra cosa que el hombre también debe preguntarse antes de seguir a Jesús es: ¿estoy dispuesto a conformarme con sus enseñanzas? ¿Estoy dispuesto a aceptar la senda de Cristo en todo lo que Él ha enseñado? Bueno, antes de comenzar en la senda del cristianismo, un hombre debe preguntarse si está dispuesto entonces a vivir según las enseñanzas y la doctrina de acuerdo a nuestro Señor. Junto con esto, uno tiene que asegurarse de que está decidido en cuanto a las proclamaciones de Jesús. El Galileo, como se conocía en la antigüedad a nuestro Señor Jesucristo, después de todo hizo proclamaciones extraordinarias de sí mismo. Por ejemplo, nació para ser rey y dijo a Pilato que era rey. ¿Acepta usted y reconoce que Dios, Jesús, es rey sobre su vida? También profesó ser el Cristo, el Mesías predicho en el Antiguo Testamento. Hoy muchas personas creen que Jesús es simplemente un maestro, o fue un buen hombre, o fue un ángel, pero no creen que realmente sea el Mesías. En el caso de los judíos ortodoxos, bueno, Jesús dijo que es la luz del mundo, el agua viva, el pan de vida, el camino, la verdad y la vida. Y también proclamó ser el Salvador del mundo. ¿Cuántas personas quizás tienen el deseo de seguir a Jesús, pero no aceptan sus enseñanzas, ni tampoco aceptan todo lo que él dijo de sí mismo, como la luz del mundo, el agua, el pan de vida, el camino, el Salvador? Bueno, hermanos, estar dispuesto a seguir a Jesús, convertirse en su discípulo, es estar dispuesto a aceptar sus enseñanzas, su doctrina. Nuestra entrega a Jesús implica vivir conforme a sus enseñanzas. El discipulado verdadero permanece en las palabras de Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 31 dice: Jesucristo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es una parte vital del costo que tiene que ser calculado. Es como si Jesús estuviera diciendo a las multitudes de sus supuestos seguidores: dices que quieres seguirme, pero ¿estás dispuesto a hacer lo que yo digo? Qué palabra más interesante y qué pregunta más profunda. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Jesús dice? Si queremos ser discípulos de Cristo, Él inmediatamente también estaría preguntándonos a todos nosotros: bueno, ¿estás dispuesto a hacer todo lo que yo diga? En vez de el ojo por ojo y diente por diente, ¿estás preparado para dar la otra mejilla e ir más allá de lo que
de ti se espera? ¿Amarás a los que te odian? Cuando te persigan los hombres, ¿orarás por ellos? ¿Estás listo a cambiar los tesoros terrenales por los tesoros celestiales? Sin reservaciones ni compromisos, ¿estás verdaderamente dispuesto a poner mi reino en primer lugar? Estas son algunas de las preguntas que Jesús dijo a la multitud y los zarandeó. Son las preguntas, hermanos, que prueban el alma de los hombres. El patrón de la vida cristiana queda completamente manifiesto en el Sermón del Monte. Antes de que un hombre llegue o se llame discípulo, tiene que llegar a una decisión definitiva y afirmativa acerca de este patrón y de acerca de estas preguntas que acabé de formular, que vendrían de parte de nuestro Señor Jesucristo, y también de si cumplirá todo lo requerido por Dios en el Sermón del Monte, que es un sermón del reino y es un sermón para los cristianos. La tercera pregunta, hermanos, es: ¿estoy dispuesto a seguirle hasta el fin? Hay mucha gente que está ansiosa de seguir a Jesús, mientras que el camino sea fácil y agradable y confortable. Pero cuando el camino empieza a hacerse difícil y se estira a lo largo hacia el horizonte, lo ven tan largo, entonces renuncian al camino del Señor. La parábola de la torre presenta esta como una posibilidad real para todo cristiano. Cuando la audiencia escuchó al Señor lo que él demandaba para ser un discípulo, creo que muchos, pienso yo, se devolvieron. No quisieron seguir esa gran demanda del Señor. Muchos cristianos, como el edificador imprudente, o sea, el que edificó la torre al principio y luego no pudo terminar, comienzan bien, comienzan con gozo, con alegría, con mucho entusiasmo la carrera del cristianismo, pero luego no acaban, no llegan, no terminan la carrera. Cometen el grave error al pensar que la carrera del cristiano es de corta distancia. La vida, hermanos, no es una carrera, no es una carrera corta ni rápida, es más bien una maratón. Y el peligro nos acecha aún en la última curva. Y déjeme decirles lo siguiente: John Bunyan, que escribió una obra famosísima entre el mundo cristiano, El Camino del Peregrino. Y es más, hay una película que hace mucho tiempo la sacaron, creo que fue como en el 90, El Camino del Peregrino. Buenísima, se la recomiendo para que la vean. La pueden encontrar en YouTube, El Camino del Peregrino por John Bunyan. Resulta que en esta obra majestuosa, Bunyan cuenta de un hombre que cumplió con éxito la jornada del peregrino, esa jornada arriesgada para llegar a la ciudad celestial. Y cuando Bunyan describe a este hombre llegando a las puertas del cielo, este hombre ahí, ya para entrar, fue rechazado. Y Bunyan pintó un camino al infierno. Imagínense. Entonces, la senda cristiana, hermanos, de este hombre termina y dura hasta el final de la jornada. Bunyan, hermanos, entonces pintó una señal que había un camino al infierno aún desde las mismas puertas del cielo. Al final de la senda cristiana, hermanos, esta debe durar al final de la jornada. Y no es sino hasta que un hombre llegue a conocer algo del trabajo y de la longitud de esa senda que ha contado el costo completo de seguir a nuestro Señor Jesucristo.
Es bueno ser franco consigo mismo en todas las facetas de nuestra vida y hacerle frente a los problemas. Si un hombre quiere dedicarse al servicio de otros practicando la medicina, habrá de negarse a los placeres que para otros son de rutina. Si uno está pensando eh, prepararse para ser un doctor, pero no está haciendo el esfuerzo necesario, será entonces un doctor triste y sin éxito. Si un hombre desea ser un erudito, primero tiene que comprender que el camino es duro, que requiere una autodisciplina rigurosa y años de estudiar, posiblemente aún en la noche. Un joven puede tener la esperanza de ser un atleta, puede imaginar los numerosos trofeos de la victoria, pero al no estar dispuesto a pagar el precio de la excelencia, ningún honor jamás le será presentado en su vida. Jesús, en estas parábolas, no intenta, hermanos, hacer menos nuestro entusiasmo. Pero Jesús está diciendo que los hechos duros de la senda cristiana tienen que ser enfrentados o el entusiasmo fervoroso terminará en un desánimo frío. Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y también en 2 Timoteo capítulo 4, 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Jesús, hermanos, tampoco él quiere decir en estas parábolas que es mejor no comenzar que comenzar y fracasar. Sí quiere decir, sin embargo, que es mejor no empezar que empezar con el sonido de trompetas y la mirada de fascinación que invitan al desastre. No hay ningún desafío que se compare con la vida cristiana y no hay emoción que sobrepase la emoción de la senda cristiana. Pero morir con él y llevar su cruz, hermanos, no es fácil. Jesús nos dice la verdad, no es fácil. Tenemos que abandonar todo y más que nada, tenemos que abandonarnos a nosotros mismos, porque de lo contrario, no llegamos a ser sus discípulos, sus verdaderos discípulos. Jesús entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si alguno quiere venir en pos de mí y ama más al padre, la madre, mujer e hijos, más que a mí, no es digno de mí. Son palabras que hoy siguen siendo aplicables para todo aquel que desea y pretenda ser un discípulo del Señor. Espero entonces, hermanos, con la ayuda de Dios, para dentro de 8 días, seguiremos estudiando ahí mismo en el Evangelio de Lucas las correspondientes parábolas, como la parábola de la oveja perdida, este hermoso cuadro que Jesús pinta acerca de los pecadores y cómo Jesucristo recibía a los pecadores en Lucas 15, versículo del 1 al 7. Y también de la misma manera vamos a estudiar en ese mismo día la parábola de la moneda perdida, que está también ahí en Lucas capítulo 15, versículo del 8 hasta el 10, que tiene que ver con buscando al perdido. Y también es necesario estudiar con estas otras dos parábolas la parábola del hijo pródigo, en el versículo 11 hasta el versículo 32, que también podremos aprender acerca de el perdón divino. Y esto sería en esta serie de las parábolas la lección número 17. Hermanos, ha sido un placer y un gozo poder haberles servido en esta tarde con esta lección maravillosa acerca de calcular los gastos para poder llegar a ser un discípulo de Cristo.